Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a La Rola Nostra. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y también quiero agradecer a todos los que nos han mandado sus historias, porque aquí amamos el chismecito, claro que sí. Hoy les tengo un anuncio y es que a petición de todos ustedes pasaremos a lanzar ahora un capítulo cada semana y ya no cada 2 semanas como lo hacía habitualmente, por lo que estarán escuchando cada vez más historias. También quiero invitarlos a mandar sus historias a través de nuestro correo electrónico larolanostra@gmail.com. También puede ser por mensaje directo en nuestras redes sociales o incluso lo pueden dejar aquí en los comentarios, ya sea de YouTube o de Spotify. ¿Va? Algunas historias tienen distintos nombres de las personas involucradas para mantener sobre todo el anonimato que nos piden tener en algunas de ellas. Y bueno, también otras tienen los nombres reales, entonces si nos quieren mandar historias anónimas podemos cambiar ahí los nombres o algunos detalles como para que no sepan que es de ustedes. O si quieren que contemos más detalles, ustedes no se limiten, cuéntenos las historias, no importa lo larga o lo cortas que sean. Así que pues por aquí podemos guardar sus secretos. También quiero comentarles que por temas de copyright no puedo poner las canciones en los videos ni en Spotify, pero en nuestras redes sociales podrán encontrar la playlist. En esta playlist están las canciones de todos los episodios por orden, de las canciones del primer episodio hasta el último, así en orden cronológico. Y pues también voy a estar cantando unos pedacitos, pues como para ponerle más sabor. Así que déjenme su calificación en los comentarios. Hoy tenemos nuestro primer sponsor. Primer sponsor. Este episodio está presentado por Menlo Rex, un estudio de grabación del estimado Totore, en donde se tiene una gran variedad de equipo, un espacio muy íntimo y también este acompañamiento creativo. Este acompañamiento creativo pues, de la voz de la experiencia de Totore, guitarrista de Austin TV, y pues también incluso él ha acompañado algunos proyectos en el tema de la composición, en el tema incluso de ejecución. Él continuamente colabora con estos músicos y sus proyectos como guitarrista, bajista y baterista de sesión. También se involucra en el tema de la ejecución, incluso ha grabado junto con ellos algunas secciones de sus piezas musicales, lo cual hace la diferencia. Acá todo el acompañamiento creativo es un gran plus que se tiene para que tú como músico o como proyecto puedas lanzar como quieres y como imaginas esas piezas musicales. Así que pues muchas gracias Menlo Rex por este sponsor. Ahora sí, hoy vamos a contar 5 historias muy cargadas de emociones, tipo de esas canciones que te dan un abrazo hasta esas canciones que te hacen suspirar y decir ¡ay! Pues estuvo bonito. Súbanle volumen, pónganse cómodos y prepárense para escuchar las siguientes historias reales con música. Existen canciones que un día nos sostienen y al otro día te enseñan cuánto has cambiado. Porque hay música que crece contigo, igual que las historias que nos marcan para siempre. Comenzamos con esta primera historia que es de Totore, guitarrista de Austin TV. ¿Qué pasó, mi bronzón? ¿Qué dice la vida? ¿Cómo estás? Espero que todo ande al mero millón efervesciendo. Te dejo aquí mi historia de La Rola Nostra. Muchas gracias, Toto. Espero que tú también andes al mero millonazo. Esto sucedió hace unos pocos años. Un día me encontraba en la sala de Chris Nayer, baterista de Austin TV, y me sentía muy de la verga, porque acababa de escapar de una relación muy tóxica. Estaba muy confundido, estaba triste, estaba apagado, en un estado en el que, pues, no sabía ni cómo procesar todo lo que me estaba pasando. Sentía mi vida en una dualidad muy contrastante. Por un lado, acababa de vivir una de las etapas más oscuras de mi vida. De verdad, el peor infierno personal que he vivido. Pero por el otro lado, al mismo tiempo de eso, Austin TV estaba regresando a tocar y crear música y estaba pasándola bien verga. Era algo súper emocionante porque lo esperé durante más de 10 años y sucedió de una manera mucho más chida de como me la llegué a imaginar y de cómo yo quería que regresáramos. Entonces, pues justo estaba como tratando de procesar todo. Me encontraba como apagado, ahí,
en el sillón del Cessna. Él estaba escuchando música y de pronto se puso una canción que llamó por completo mi atención. Andrómeda de Weyes Blood. Ni siquiera le estaba poniendo atención a la música de Chris Nayer hasta que se puso esa canción. Es esa canción que dice... Stop calling, it's time to let me be. Y me acuerdo que me sacó de toda la nube de confusión que yo traía en la mente. Me sacó de ese trance en el que estaba y de pronto solo se sintió muy hermoso escuchar esa canción en ese preciso momento. Al mismo tiempo estaba como agotado mental, física y emocionalmente, entonces no tenía ni siquiera cabeza como para preguntarle, oye güey, ¿qué es eso? Porque en ese momento no sabía de quién era esa canción, solo era la primera vez que la había escuchado, pero extrañamente me hizo sentir muy bien. Pasó el tiempo, cambiaron algunas cosas de mi vida, regresé a la casa de cuando era niño y un día escuchando música, puse una lista para descubrir música nueva y de nuevo salió esa canción. En el estante dije, no mames, la de la casa de Chris Nayer. Dejé todo lo que estaba haciendo y rápido la guardé en una playlist y la empecé a escuchar obsesionadamente. Y pues cuando lo vi con otra perspectiva me di cuenta que esa canción fue como un abrazo. Un abrazo que necesitaba en ese momento y que no sabía que necesitaba. ¿A ustedes les ha pasado que escuchan una canción que se siente como un abrazo? Pues así lo sentía yo. Para ese entonces ya había arreglado muchas cosas de mi vida. Después de esa relación tóxica estaba en otra etapa. Por fin todo se estaba acomodando. Veía luz y con ella la capacidad de hacer cosas que en su momento, por estar en el lugar equivocado, había dejado de hacer, como la música. Uno de los pilares, si no es que el pilar más importante de mi vida. Entonces, al escuchar la canción, ya como me sentía mucho mejor, me inspiró a crear algo. Me inspiró mucho. Quería expresar lo que sentía de algún modo. Volteé y tenía una guitarra acústica que me había prestado mi amigo Fernando. Saludos, Fer. Mucho tiempo antes de que existiera la banda Ya No Quiero Sentir Nada, en la cual él es uno de los guitarristas. Bueno, mucho tiempo antes de que él entrara a la banda. Tomé su guitarra, comencé a tocar algunos acordes que plasmaran todo lo que sentía y así fue como nació la guitarra de la canción Mientras estés en el tiempo, de mi banda Ya No Quiero Sentir Nada, que hasta ese momento todavía no existía. Recuerdo que le metí por ahí una letra y estuve como experimentando con ella, pero no me sentí realmente convencido de meterle tantas cosas. La grabé y la dejé guardada por ahí. Poco tiempo después ya hicimos la banda, ahora sí, y como me acordé de esos acordes se los pasé a todos los integrantes y pues eventualmente una cosa llevó a la otra y se construyó la canción completa. Está bien curioso cómo yo hice la base de esa guitarra acústica antes de que hiciera la banda Ya No Quiero Sentir Nada, y luego cómo se completó con lo que metiste tú, Dan, con lo que metió Eric, como un año después se volvió a completar con las guitarras que le metió Fernando, ahora sí, cuando ya entró a la banda, como otro año después se volvió a complementar con las voces de Andy, hasta que llegamos a la versión actual, la que grabamos y la cual he estado yo mismo mezclando. Creo que esa canción de alguna manera tiene la misma intención que sentí cuando escuché Andrómeda de Weyes Blood. Cuando hice la progresión de acordes quería que quien la escuchara, así como yo en su momento, sintiera un abrazo. A veces mido las ganas que tengo de crear por las sensaciones que tengo, y la sensación que me produjo la canción de Andrómeda de Weyes Blood me decía claramente que yo quería hacer algo parecido, algo con una energía similar. No sé cómo explicarlo, solo sé que es como un quiero hacer algo así. El tiempo que estuve obsesionado con esa canción de alguna forma me llevó a una manera muy fácil de encontrar los acordes de Mientras estés en el tiempo. Siempre que los escucho pienso, wow, están sencillos, pero suenan muy bien. Y se me ha hecho algo muy curioso y muy interesante, y también algo muy chingón, porque varias personas a las que yo personalmente les he pasado esta canción me han dicho eso, que se siente como un abrazo. Algo que aprendí de todo este proceso es que siempre estamos avanzando hacia un bien mayor, incluso cuando no lo parece, incluso cuando a veces ni siquiera lo entendemos. En ese momento en el que conocí esta canción de Weyes Blood, Andrómeda, la neta es que me sentía de la verga.
y no sabía ni siquiera cómo sentirme. No había espacio en mi ser como para pensar en hacer una canción. Pero aunque desconozco los motivos por los que la chica de Weyes Blood haya creado esa canción, o incluso el proceso creativo que los llevó a la versión con la que yo me inspiré, agradezco mucho que hayan creado esa obra de arte, porque tiene una energía tan grande que yo creo que no solo me tocó a mí, sino ha tocado a muchas más personas que se conectan con esa misma canción, igual que yo lo hice. Y lo sigo haciendo. Cuando te permites ser como tocado por la energía de los demás, de donde sea que venga su arte, es algo invaluable, porque realmente te abres a sentir eso que no puedes evitar, y no pude evitar hacer lo mismo, compartir esa energía de alguna u otra forma. Tal vez en algún momento cuando tú estás creando tu propio arte, como cuando yo estaba creando esa canción, no sabía que iba a tener ya no quiero sentir nada, no sabía que iba a proponer esos acordes para esa canción, no sabía que esta alineación de ya no quiero sentir nada iba a ser, y tampoco sabía que esa canción tenía como potencial para tocar a otras personas, y ahorita pues ni siquiera la hemos publicado bien, pero lo que sí sabía es lo que me hizo sentir Andrómeda. De alguna manera me estaba dando un mensaje muy directo que yo lo traduje en crear, en expresarme, en sacar lo que tenía que sacar, y es algo muy liberador, ¿saben? Porque nació de todo eso, de lo que yo considero mi peor infierno personal, y se mezcló con algo tan hermoso como lo es el arte. Te vuelves como un alquimista que puede transmutar los metales pesados en oro, y hasta cierto punto se siente así, ¿no? Como transformar una situación horrible y agobiante en un abrazo muy reconfortante. Ahora cada vez que escucho Mientras estés en el tiempo, o cada vez que la ensayo, pienso, qué increíble es haber agarrado una energía que no se sentía para nada bien y transformarla en algo así de bonito como esta canción. También es algo bien chido saber que la historia de la canción todavía no se ha terminado, y no termina conmigo, porque todavía no publicamos el disco, aunque ya salieron esas versiones que se encuentran en plataformas y así, pero no sé, todavía no hacemos una gira con esas rolas, todavía no hacemos una campaña para que las escuchen más personas, y yo veo todo esto como una telaraña que se está tejiendo, que va a ir conectando con personas y con más personas. Algo así como lo que me pasó a mí con Andrómeda. No tengo contacto con la chica o la banda de Weyes Blood, pero ya me siento relacionado a ellos por haber creado esa guitarra acústica que a su vez llevó a crear Mientras estés en el tiempo, y a su vez esta conectará con muchas otras personas. Yo veo la música así, como algo que conecta y nos hace olvidar esa ilusión de que estamos separados. Hasta aquí mi historia, que como sabemos, continuará. Hay canciones que un día te sostienen y al otro día te enseñan cuánto has cambiado, porque hay música que crece contigo, igual que las historias que te marcan. Todas las situaciones por las que estamos pasando o hemos pasado a veces no las entendemos, y hasta cierto punto las sentimos injustas, pero todas ellas nos han llevado a ser quienes somos hoy. Los malos momentos no son para siempre, y si miramos bien a nuestro alrededor, siempre habrán personas dispuestas a acompañarnos en el proceso y a crecer con nosotros. Seguimos con más historias. Pasamos ahora con la historia del querido Sergio. A veces no te das cuenta de que ya no encajas, hasta que ves todo desde afuera. Durante años mi vida giró alrededor del mismo grupo de amigos de la prepa, y estos finales de semana pues que se vuelven rutinarios: cerveza quemada o ya bien caliente, partidos de fut, bromas pesadas que si te dolían era tu culpa porque pues no te aguantabas. Por mucho tiempo pensé que era algo normal, pues te acostumbras a ese tipo de amigos, y de alguna forma pensé que la amistad era eso: burlas como muestras de cariño, quedarse siempre en los mismos lugares, reírse de los que intentaban hacer algo diferente. Pero algo dentro de mí empezó a cambiar, no de golpe, sino despacito, como una comezón que no se quita. Me incomodaba de repente escuchar cómo hablaban mal de la gente que no estaba, me incomodaba ver cómo se burlaban del que intentaba estudiar otra cosa, o cambiar de trabajo, o incluso hasta soñar diferente. Me dolía darme cuenta de que cada intento mío por probar algo nuevo se encontraba con un "ay, ¿eso pa' qué, güey?" o un "ay, no mames, no seas ridículo", un "ay, güey, ya estás viejo",
Ay, no digas mamadas. O simplemente yo intentaba contar un sueño de forma seria y lo que recibía eran carcajadas. Hasta que un día me animé. Me inscribí en un taller de fotografía que daban en el centro cultural de la ciudad, o en las casas de cultura, como le llaman aquí en el bello estado de México. Y sí, fui solo. Nadie de ellos quiso acompañarme. Se rieron cuando lo mencioné y me dijeron algo como: ay, ¿a poco te vas a poner a tomar fotos de florecitas? Pero bueno, yo solo me reí y contesté con un respetuoso: ay, ya, güey, chinga tu madre. Siguió pasando el taller y fue ahí donde conocí a Paula. No fue algo mágico, solo fue alguien que escuchaba de forma diferente, que preguntaba genuinamente sin burlarse y que veía posibilidades donde otros veían ridiculeces. Y poco a poco mi mundo empezó a cambiar. Sin darme cuenta empezaba a preguntarme si de verdad quería seguir siendo parte de algo que ya no se sentía como un grupo de apoyo. El choque al final llegó una tarde. Nos reunimos como siempre en la casa de uno de ellos. Ya saben, chelitas, food, las mismas bromas cansadas y desgastadas. Yo ya no me reía, yo ya no encajaba. Cuando dije que no podía quedarme tanto tiempo porque al día siguiente tenía una práctica de fotografía, soltaron las típicas frases de ¡ih! Ya te pegan, ¿no? O el ya se nos olvidó el artista que eres, mi chingón. Pero no sé, eso me hacía sentir más cómodo y a la vez más seguro de que la decisión que estaba tomando era la correcta. Y entre risas, bromas y codazos entendí algo que me dolió más de lo que yo esperaba. Ya no pertenecía ahí y ellos también lo sabían. Poco a poco me dejaban de invitar a lugares o a reuniones. Yo también poco a poco dejaba de asistir. Pero bueno, en ese momento me levanté, recogí mis cosas y mientras salía escuchaba como uno remataba en tono de burla: aguas, no se te vaya a caer la cámara, mi artista. No respondí, no hubo ninguna escenita, ningún drama, pero sí hubo mucho dolor. Creí que era de mis grandes amigos. Salí de ahí. Paula, la chica que conocí en el taller, me esperaba afuera, en su coche, como habíamos quedado. Cuando me vio no dijo nada, solo encendió el motor y dejó que el silencio hablara. El estéreo estaba encendido y tenía el Spotify en aleatorio. De repente empezó a sonar 1979 de los Smashing Pumpkins. Shakedown 97.9. Cool kids never have the time. La melodía ligera, flotante, acompañaba el peso en mi pecho. Sonaba casi alegre, casi despreocupada. Y sin embargo, yo estaba viviendo uno de los momentos más tristes de mi vida, porque ya lo había decidido, y ellos también. Dejar a las personas que compartieron tu pasado, aunque ya no encajen en tu presente, duele, y duele bastante. ¿A ustedes les ha pasado? Duele como pocas cosas, porque duele no solo perderlos a ellos, también duele perder esa versión de ti que solías ser con ellos. Paula manejó sin prisa, yo miraba por la ventana, dejando que la ciudad pasara lenta, como una cicatriz que se va cerrando sin darte cuenta. No sé cuánto tiempo anduvimos así, dando vueltas por ahí, sin ningún lugar fijo. Lo que sí sé es que esa noche el vacío era grande. También había una semilla de alivio por ahí. No estaba solo y es algo que agradezco bastante. Con el tiempo fui conociendo gente diferente, personas con las que no tenía que ocultar mis ganas de aprender, de cambiar, de ser algo más que un personaje reciclado en bromas viejas y desgastadas. Es algo increíble y algo que agradezco mucho, el cómo vas conociendo personas que te hacen ver que lo que sueñas es algo completamente posible y que eso te puede alentar a hacer grandes cambios en tu vida, en lugar de frenarlos. Hoy, cuando escucho 1979, cierro los ojos y vuelvo a esa noche. Al dolor, sí, pero también al primer paso que di para elegirme a mí mismo. Porque a veces crecer no es traicionar a los que te rodean, es dejar de traicionarte a ti mismo. Y seguimos con las historias. Esta nos recuerda mucho que depende de la gente con la que te rodeas y con la que te juntas en lo que te vas a
convertir o en lo que te estás convirtiendo. Las personas que están a nuestro alrededor de verdad pueden sumar o restar bastante a lo que somos o a lo que queremos ser. ¿Ustedes se encuentran en el lugar correcto con las personas correctas? Nunca es tarde. Seguimos con las historias y este es otro recordatorio para que nos manden las suyas. No importa qué tan cortas o qué tan largas sean, siempre hay espacio y siempre hay alguien detrás de esos audífonos queriendo escucharlas. Me consta porque me lo han pedido bastante. Continuamos con las demás. Uno vuelve a la misma calle, al mismo lugar, pero nunca siendo el mismo. Porque hay amores que te enseñaron a crecer, aunque no se hayan quedado. Pasamos a la historia de Luis. Dicen que los grandes amores llegan cuando no los estás buscando. Y yo sinceramente nunca creí en esas frases hasta que me pasó. Sí, lo sé, suena súper cliché, pero pasa. Trabajábamos juntos en la misma empresa. Teníamos ya años compartiendo el mismo edificio, los mismos pasillos, cafés en la misma cafetera gris que pues a veces se descomponía y no servía. Tal vez nos cruzamos alguna que otra vez en estas cenas de fin de año que organiza la empresa. Un par de miradas fugaces y sonrisas educadas, nada más. Todo muy cordial, nada más allá de eso. Éramos de áreas distintas, mundos distintos, pero dentro de la misma empresa. Nunca había tenido una razón real para acercarme y sinceramente pues tampoco necesitaba hacerlo. Hasta que nos mandaron una vez a una capacitación obligatoria, taller de seguridad y primeros auxilios para áreas administrativas. Ni ella ni yo queríamos estar ahí. Era un martes, hacía un montón de calor. Me senté en la penúltima fila, resignado a pasar horas viendo diapositivas aburridas de un curso que ya había tomado algunas veces antes. Aquel día ella llegó tarde con el cabello medio alborotado, una carpeta de documentos bajo el brazo y buscó un asiento rápido. Terminó sentándose justo al lado mío. No sé por qué, pero nos saludamos de una forma incómoda. Un levantamiento de cejas hacia arriba, un hola, y luego voltear a seguir viendo estas aburridas slides. La típica cortesía de desconocidos forzados a compartir un espacio, ya saben. Pero luego, en medio de las instrucciones de evacuación, ella soltó una risa bajita en una obviedad que había dicho el instructor. No recuerdo bien, era algo como: si van a salir, no olviden tener sus zapatos puestos o algo así medio absurdo. Y fue como si esa risa, no sé, hubiera encendido una luz en un cuarto donde llevabas años en la penumbra, ¿saben? Como un ping. La miré, ella me miró y aunque suene cursi, fue real. Sí, sonreí, ella también sonrió y en ese segundo supe que algo acababa de cambiar. Tal vez suene algo intenso, pero no sé qué pasó, en ese momento pasó y ya. No sé si fue la risa, los ojos o simplemente algo que había estado esperando encontrar toda mi vida. Pasamos todo el taller hablando entre susurros, intercambiando bromas privadas, sonriendo como si nos hubiéramos reconocido de otra vida. No sé, raro. Esa misma semana empezamos a platicar más dentro y fuera del trabajo. Ya saben, compartíamos áreas comunes, pero realmente nunca platicábamos porque no hubo necesidad. Pero ese taller, yo sentí que fue como un antes y un después. Pláticas en la copiadora, pláticas en la cafetería, pláticas en el elevador, pláticas en el estacionamiento, y eso eventualmente se trasladó a pláticas fuera de la oficina. Primero comenzamos con el típico cafecito, después pasamos a cenas, porque ya saben, saliendo del horario laboral, y luego madrugadas hablando en el coche, con el motor apagado mientras la ciudad dormía. Todo fue rápido, explosivo y hasta intenso. Pero en mi defensa, intenso de los dos, o de las dos partes. No de esos amores que se queman y se apagan rápido, sino de esos que arden, pero para quedarse. Con el tiempo nos fuimos haciendo parte de la vida del otro. Sin miedo, juegos. Hoy, después de años de altibajos, de días fáciles y otros no tanto, estamos casados. Tenemos 2 hijas que llenan la casa de risas, de llantos y de canciones mal cantadas. Nuestro amor no es perfecto, pero es nuestro. Y así como les comentaba, este fuego que nace para quedarse, tanto ella como yo
nos esforzamos porque la leña siempre lo esté alimentando, que siempre estemos compartiendo cosas juntos, que siempre de alguna u otra forma nos apoyemos en nuestras metas y en nuestros sueños y que siempre seamos nuestros. Y hay días, como hace poco, en que mientras las niñas duermen y el mundo parece detenerse un poquito, ponemos música en la sala. Ella pone su celular en una vieja bocina de esas que suenan Bluetooth Connected o algo así, pero esa bocina curiosamente se la regalé yo en una de esas tantas citas que tuvimos. A ella le encanta poner la canción de Love de Zoe. En tu planeta me quedé, fue por un tiempo y nunca fue mi plan. Y abrazados nos ponemos a bailar, porque nadie nunca dijo qué canción es para bailar y qué canción no, pero así nos quedamos nosotros, escuchando esa canción, así sin más, sin planes, sin coreografías, sin que importe realmente afuera si el mundo se está cayendo o si hay una guerra o no, solo nosotros, solo este amor que empezó en un salón aburrido de capacitación, un martes cualquiera, y que hoy sigue escribiéndose en esas cenas improvisadas, en esas carcajadas de niñas pequeñas, en esos abrazos de medianoche. Cada vez que escucho Love de Zoe, recuerdo esa risa bajita en el taller de seguridad, ese instante en el que entendí, sin necesidad de palabras, que mi vida acababa de encontrar su hogar. Porque a veces el amor no llega en fuegos artificiales, ni en algo súper especial. Llega en forma de una risa bajita, en medio de un martes, de cualquier semana, en medio de la nada. Y lo cambia absolutamente todo. Amor, te amo y gracias por darme esta vida que siempre soñé. Hay canciones que te enseñan a dejar ir y aceptar que algunas personas no se quedan, pero sí transforman. Y justo cuando crees que ya aprendiste todo sobre el amor, llega alguien más y te recuerda que siempre hay otra forma de sentir. Vamos con esta siguiente historia. No nos conocimos en un bar, ni en una app de citas, ni en un festival de música. Nos conocimos en la fila de un Oxxo. Era una tarde de abril, ya habían entrado el 2022. Ese tiempo raro en que ya no usábamos cubrebocas, justo había pasado la pandemia, pero todos teníamos como ese sentimiento extraño, como miedo, no sé cómo explicarlo, pero como si estuviéramos aprendiendo otra vez a estar cerca. Y yo andaba por Azcapotzalco. Saludos a toda la banda de allá. En la casa de un amigo porque había organizado el primer asado post pandemia, imagínense. Y antes de llegar pues tenía que llevar las chelas y los hielos. Entonces entré a un Oxxo, tomé las chelas, los hielos y me formé. Había unas 4 o 5 personas. Y ya saben, ahí siempre hay una caja que no sirve y otra que sí. Por eso había tanta gente. Pero justo enfrente de mí la vi. Chamarra de mezclilla, gastada, con pines y parches bien chidos. Un chongo medio hecho a las prisas que dejaba caer unos mechones de pelo. Y un tatuaje pequeño en la muñeca que parecía como de una cámara de esas antiguas. Sus audífonos puestos y colgado del hombro una bolsa de Movie. Que Movie es una plataforma que es como un Netflix, pero de películas pues independientes o de todo tipo de películas, pero no tan comerciales. Era de esas escenas que no puedes ignorar. No porque ella fuera guapa, que obvio lo era, sino porque toda ella parecía como algo espontáneo, pero auténticamente alternativa. No sé qué me dio, pero me animé y le dije: ¿a poco sí pagas Movie? ¿O es puro accesorio hipster? Y me empecé a reír. Y a ver, o sea, yo sí sé que no fue algo como muy amigable, o lo más amigable del mundo, pero pues lo estaba intentando, tienen que reconocerlo. Entonces solo volteó, me escaneó y me sonrió. Y en ese momento yo dije: ay, creo que la cagué. Pero se me quedó viendo y me dijo: claro que sí, y obvio pago, yo no me ando con cosas. Y así, sin más, empezamos a platicar en la fila del Oxxo. Ya habíamos pagado lo nuestro y solo estábamos platicando ahí junto a unas donitas Bimbo y una cafetera de Andati. Me contó que se llama Isa,
que es de Puebla y que había venido a estudiar cine en Centro, pero que ya estaba por terminar. Yo le conté que vivía por ahí en Azcapo y ella me dijo que ella también. Nos caímos chido y nos agregamos a Insta, justo antes de salir del Oxxo. Al día siguiente ella me escribió, sí, y yo dije, y me puso, oye, ¿te gusta la Cineteca? Al instante yo respondí, obvio que era mentira. No frecuentaba ese lugar, pero sí tenía un interés genuino por ir, especialmente por ir con ella. Nos pusimos de acuerdo y fuimos, y desde ahí empezamos a vernos. Primero el cine, luego cafés ahí en Clavería, caminatas largas por la colonia, viendo murales, perdiéndonos en calles chiquitas. Descubrimos juntos un lugar de tés en un local chiquito ahí medio escondido. Luego las cheves en un bar medio feo, que a ella le encantaba porque decía que ahí no iban los mamones de la Roma. Y pues así nos hicimos costumbre. No era un romance de película, era algo que yo sentía que era más bonito. Era cotidiano, era natural, era sin prisas. Con ella nunca me pasó que tenía que estar todo el tiempo pensando cómo entretenerla, porque eso es algo que hacemos mucho los hombres, como que todo el tiempo queremos estar haciendo que la otra persona se la pase bien y a veces nos olvidamos de pasarla bien nosotros mismos. Pero con ella eso no pasaba, al contrario, con ella podía ser yo mismo y todo siempre iba bien, sin prisas. Tuvimos pláticas que comenzaron con un ¿ya comiste? Y luego terminaba en el depa, ahí en el suelo, escuchando música. Y un viernes cualquiera estábamos ahí, en su sala, luces bajitas, una playlist sonando y comenzó a sonar la canción de Nada de Zoé. Nada que pueda perder, nada que no pueda hacer. Entonces ella me miró, se acercó, me agarró de la chamarra, me jaló hacia ella y me besó. ¡Pum! Así, sin aviso y con decisión. Sentí que estaba viviendo el sueño y spoiler, sí lo estaba viviendo, obvio. Porque una mujer con esa decisión y esa iniciativa siempre se lleva los corazones de los hombres. Confirmen en los comentarios si es cierto. Luego de este increíble y corto beso me dijo, ay, ya te habías tardado, ¿eh? Y nos empezamos a reír. A partir de ahí nos hicimos pareja. Hacíamos todo juntos. Nos contábamos todo y pasábamos de la etapa del enamoramiento al compañerismo, que también es súper linda. Duramos casi 2 años, bonito, real, siendo nosotros. Pasamos cumpleaños, aniversarios y un par de navidades, así como noches de películas y también desayunos tardíos en una fondita que estaba en la esquina. Y un día, así como todo comenzó, nos sentamos en su depa a platicar y había una situación. Isa había conseguido un trabajo en una casa productora de Puebla. Yo era un godín de la Ciudad de México. Fue una situación confusa. Nos miramos, nos abrazamos muy fuerte y muy largo y así estuvimos un rato sin decir nada. Yo estaba llorando, las lágrimas me salían solas. Se siente raro, es como cuando llueve que sientes que las gotas resbalan por tu cara, pero en este caso pasaron 1000 cosas por mi cabeza y estaba como disociado pero llorando. Después de un rato sentí mi hombro igual húmedo y ahí me di cuenta que ella también estaba llorando. Nos separamos, ambos nos vimos a los ojos rojos, súper hinchados y sonreímos. Entendíamos lo que teníamos y que todo esto que había pasado había sido hermoso, pero tenía que soltar. Yo no soy de esas personas que hacen drama por elegir entre una cosa u otra. Al contrario, mientras las personas que están cerca de mí puedan cumplir sus sueños o acercarse a ellos, eso a mí me hace feliz y estoy encantado de apoyarlos y esta era una de esas situaciones. No hubo dramas ni reproches, solo cariño, muchos besos y gratitud. Gratitud por haberme hecho sentir tan vivo y tan presente en mi vida. Ella eventualmente regresó a Puebla y yo me quedé ahí en Azcapo. Al principio seguíamos hablando por mensaje como siempre, pero eso se fue diluyendo. No en forma triste, sino de forma natural. Un año después vi que empezó a salir con alguien más y yo también lo hice. Cada tanto cuando paso por un Oxxo en Azcapo o cuando suena Nada de Zoé, me acuerdo mucho de ella, de su bolsa de movie, que por cierto se quedó en mi casa, y de ese beso que me ganó, de esos casi 2 años tan bonitos que compartimos juntos. Porque no todas las historias tienen por qué ser para siempre, a veces basta con que sean reales mientras duren.
Estamos a punto de terminar, todavía nos queda una historia, pero quiero agradecerles a todos por escuchar, por llegar hasta acá. También quiero invitarlos a suscribirse en YouTube, en seguirnos en Spotify, darle like, dejarnos un comentario y compartirnos sus historias a través de redes sociales o en nuestro correo electrónico larolanostra@gmail.com. Nosotros encantados de escucharlas. Pasamos con esta historia con la que estoy seguro de que muchos se sentirán identificados. Esta es la historia de Chris. Yo siempre fui más de rockcito, de lo indie, de lo independiente, ya saben. The National, Café Tacuba, los Misfits. Los demás géneros, la verdad, me daban igual. Ni me gustaban ni me disgustaban. Simplemente no eran mi mundo. Pero esta historia tiene una chica de por medio. A Carla la conocí en una posada en la casa de una amiga en la Narvarte. Ella era de Guadalajara y tenía 31 años. Yo, 29 y obvio chilango de hueso colorado. Lo que nos unió fue una chela artesanal y un chiste pendejo de TikTok que alguien puso por ahí. En ese momento conectamos. De esas veces que te quedas platicando hasta que volteas a ver a tu alrededor y ya no hay casi nadie. Ya todos se fueron. Ya le bajaron a la música y en ese momento mi amiga del depa ya tenía pijama y nos preguntó, ¿se van a quedar? Yo le dije que no, que al día siguiente tenía cosas que hacer y pues ya estaba pidiendo mi Uber. Claro, eso sin antes voltear a ver a Carla y decirle, oye, pásame tu Insta, con la típica de hay que armar algún día, ¿no? Sin saber si era cierto o no. Pero a los 3 días ella me escribió y me puso algo como, voy a ir a probar chelas artesanales a la Roma, ¿vienes? Y pues dije, va, y esa noche salimos. No fue algo intenso ni esos romances de película, pero pues había una vibra de aquí hay algo, ¿saben? Una vibra de hoy, como que algo se está cocinando por aquí. En esos momentos de una semana a la otra comenzamos a salir mucho. Íbamos por cafés, por chelas, por tacos, pláticas largas, esas donde todo fluye y no te tienes que esforzar nada. Y yo pues la neta me la estaba creyendo, porque pues la neta soy de esos que se enamoran bien rápido. Me contaba de su vida en Guadalajara, de su hermana, que su hermana mayor, por lo que me decía, era como su mamá, de que su papá ya no estaba con ellas, de su mejor amigo que siempre la empujaba a hacer cosas nuevas, y él era una de las razones por las cuales había decidido aventurarse a venir a la Ciudad de México. Yo le contaba de mis cosas, de mi abuela en la Portales, de mis exes, de mis ganas también de irme a vivir a otro país, y poco a poco, la neta, me fui clavando. Ya sé, suena a un error prematuro. Y spoiler, lo fue. Un día así de la nada, sin mensaje previo, ni un hola, ni un qué onda, me mandó un WhatsApp y me puso, te paso la playlist que escucho cuando extraño mi tierra. Era una playlist de Spotify, unas 4 horas de canciones. Tenía de todo, pero principalmente banda, norteño, Luis Miguel, Valentín Elizalde, obvio el Gallito de Oro tenía que estar ahí, y ahí en medio alguna que otra de José Alfredo Jiménez. Pensé, wow, esta morra ya me tiene mucha confianza, y pensé, ahí vamos, la estamos haciendo bien, ¿no? Pues ya saben, ilusionado el muchacho. No se lo dije, pero empecé a escucharla yo solo, caminando al metro, en el coche, cocinando, mientras chambeaba. No sé, era como sentir que me acercaba y me adentraba a su mundo. Y sin darme cuenta, me estaba imaginando un futuro con ella. Una visita a Guadalajara, yo en alguna fiesta familiar tratando de seguirle el ritmo, bailando con ella, escuchando esas mismas rolas en vivo, todo en mi cabeza, todo sin que pasara realmente. Y eso siento que es uno de los principales errores de nosotros los hombres, que aunque ustedes no lo crean, nos imaginamos una vida juntos, una vida en donde todo pasa. Y sí, ese fue mi error. Un sábado quedamos de vernos en un bar en la Roma, llamado La Chicha. Seguro algunos lo conocen. Le escribí todo el día y sin respuesta. Esperaba una confirmación, pero nada de nada. Pero ella vivía muy cerca de ahí, así que dije, bueno, pues vamos a ir de todas formas. Pues, ¿qué puede pasar, no? Llegué y estuve ahí esperando a que apareciera. Y uno cuando está enculado se inventa 1000 pretextos para justificar a la otra persona, porque justo así me pasó. Pensaba, seguro se le atravesó algo, seguro tuvo un problema con su cel y por eso no me puede responder, o seguro se sentía mal, pero como le queda cerca va a venir a decirme que todo está chido. Pero no sé por qué tenemos esa mala costumbre de tratar de justificar el desinterés de los demás, de tratar de justificarlo con algún tipo de problema que
que pudo haber surgido así de la nada. Pasaron, ¿qué? 2, 3, 4, 5 canciones y nada. Ya por ahí de la 10ª... me fui, tomé una ecobici, me puse un audífono, puse su playlist y justo cuando cruzaba viaducto sonó la canción de No me sé rajar de Vicente Fernández. Sí, ya sé, bien random, lo sé. Yo un rockerito cualquiera escuchando Vicente Fernández, pero bueno. Es esa canción que dice: piensan asustarme pa' que yo te deje, pero nunca nadie lo podrá lograr. Me reí solo, obvio, por la ironía. Yo ahí, con esa canción en los oídos y pensando en ella. A pesar de eso no podía dejar de hacerlo, no sé por qué, no podía, así soy, perdónenme. Al día siguiente me llegó su mensaje y decía algo como: hola Chris, perdón por desaparecer, no sabía cómo decirte esto, estoy volviendo con alguien en Guadalajara, solo vine a la ciudad a cerrar un ciclo que al final no pude cerrar. La playlist en realidad no era para ti, era para mí, cuídate. Y ya, solo eso, así, sin más, sin un poquito de empatía. O bueno, dicen que los mensajes uno los interpreta como quiere, pero este creo que era más que evidente. Me quedé leyéndolo con la rola todavía sonando en mi cabeza. Lo leí muy simple, sin mayor explicación. Y como digo, sé que cada quien le da su interpretación al tono de un mensaje, pero el desinterés era obvio. Y en parte pues yo tengo la culpa, ¿no? Me hice 1000 historias en mi cabeza. Pero por otra parte, pues también había muchas cosas que ella me demostraba que me hizo pensar que esto iba para otra dirección. Ahí fue cuando lo entendí. A veces te clavas en esas historias que no son tuyas. Ni la playlist, ni la historia, ni ella. Y pensé, yo ni escuchaba banda. ¿Qué hago escuchando banda? Y pues también, pues al imaginarme en lo que podía hacer, pues comencé a maltripearme, ¿no? Como si estuviera acostumbrándome a un futuro que en mi cabeza ya era nuestro, cuando en realidad nunca lo fue y obvio nunca iba a ser. Y todo esto, pues me enseñó algo. Que no todo lo que uno imagina se convierte en realidad. A veces solo te toca la canción de fondo mientras alguien más está construyendo su momento. Ahora lo recuerdo y me da risa, ¿no? Lo ingenuo que fui. Pero en ese momento sí sentí bien bonito. Sentí bien bonito imaginármelo y también sentí horrible cuando me dijo como: no era para ti, bye. Sí me dolió un buen, la neta. Espero que lean mi historia y les sirva a alguien como lección para no clavarse tan rápido con otra persona. Ese es un gran error. Abrazos, amigos de La Rola Nostra. Hay canciones que te curan, otras que te rompen y otras que sin saberlo te preparan para el siguiente capítulo de tu vida. Hoy escuchamos 5 historias de las que no siempre se cuentan, pero que todos, de alguna u otra forma, pues hemos vivido. Gracias a todos los que llegaron hasta aquí por escuchar La Rola Nostra. Si te movió alguna de estas historias, déjalo en los comentarios. Y también si quieres compartir una historia con nosotros, escríbenos. Así, sin miedo, tú date. Que aquí escuchamos pero no juzgamos. Porque como decía Cerati, recomendar una canción es un acto de amor absoluto. Nos escuchamos en el próximo episodio y que sigan sonando las rolas y la vida.